Ministros del pecado. Bueno, hay una historia muy interesante en la Biblia que me recuerda muchas veces en dónde debe de estar cimentada nuestra fe. Y es justamente la que se desarrolla en Gálatas con Pedro y Pablo. Vemos una historia muy curiosa, a Pedro siendo salvado por la fe, pero estando alrededor de todas las personas gentiles, y cuando llegaban las personas judías se retraía, se escondía, le daba pena o vergüenza ser mirado con los gentiles y adoptaba las costumbres judías. Sin embargo, llega Pablo. Pablo inclusive empieza con ese capítulo diciendo que fue enviado ahí por el Espíritu Santo. Y al notar esa situación le da una reprimenda pública, cosa muy interesante ante esta situación. Y le dice justamente que cómo es posible que él, siendo justificado por la fe, quiera judaizar a los gentiles para que sean justificados por obras. En ese momento vemos la reprimenda, vemos el cambio de actitud de Pedro después en las siguientes historias, pero hay un punto culmine en toda ella y es algo con que finaliza Pablo. Vamos a leerlo en Gálatas 2:17 y dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Es decir, nosotros siempre estamos con esa fe salvadora en el Señor, que fue crucificado, muerto, resucitado, porque nosotros somos malos, somos pecadores, actuamos mal en nuestro corazón. Sin embargo, al ser justificados, Pablo lanza una pregunta muy interesante. Si en ese caso nosotros siendo pecadores, entonces Cristo va a ministrar el pecado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en todas las circunstancias? Muchas veces estamos en este camino de acercamiento hacia el conocimiento del amor de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en ese camino nos truncamos, nos paramos y en ese momento creemos ser justificados y en nuestro corazón existe una revoltura de situaciones difíciles que nos duele afrontar, que nos duele sacar adelante? Y en ese momento queremos tener un pie en la salvación y un pie en el mundo. Hay una palabra muy fuerte que usó Jesús para todos nosotros si estamos en esa situación y es hipócritas. Hipócritas. ¿En qué momento, y pondré una situación muy particular, en qué momento tú, si alguien te dijera hipócrita, no te sentirías enojado, te sentirías insultado, te sentirías juzgado? ¿Qué hizo Pedro cuando Pablo lo confrontó en aquel momento frente a todos los judíos y gentiles? No vemos que Pedro pronunciara palabra, lo aceptó. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos que ser como Pablo, confrontando a las personas cuando es Dios quien nos debe de confrontar a nosotros. Y en ese momento entender que ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de no aceptación no viene de Dios, viene del mismo pecado. El pecado que nos hace sentir alejados de Dios. El pecado que nos hace inclusive sentir insultados ante la verdad porque no queremos aceptar la verdad. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para aceptar la verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho preguntas del por qué pasó cierta situación? ¿Por qué acontece eso en mi vida? ¿Por qué siempre me encuentro con personas malas? ¿Por qué siempre me pasa esa situación a mí? ¿Por qué todo lo malo me llega? Y si Dios bajara y nos diera una respuesta así, ¿nos sentiríamos también insultados con la verdad? Nos sentiríamos también agredidos cuando nosotros mismos no somos capaces más que de ver a nosotros mismos. ¿En qué momento nos volvimos ministros del pecado? Estando con un pie en la salvación y un pie en Cristo. ¿En qué momento nosotros tratamos de jugar adoptando las escrituras, la Biblia y las enseñanzas para que nosotros nos sintamos bien? Porque vamos a la iglesia, porque estamos ahí congregándonos, porque hacemos alguna labor de beneficencia. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas aún no ha limpiado Dios en ti? Hay un salmo muy interesante y David lo supo. Señor, límpiame con hisopo, escudriñame, déjame ver toda la maldad que hay en mí porque yo no la puedo ver. En ese momento
Entenderás lo valioso de cada lección, inclusive viéndola en Cristo. Cristo, cuando las personas se actuaban queriendo tener la verdad, queriendo defender lo indefendible, se ponía duro, se ponía difícil, como con los fariseos y escribas, y les decía lo que era y ellos se sentían insultados. ¿Y qué pasaba con aquellos personajes que se acercaban para aprender, para escuchar, doblegados por su propia situación, diciendo: yo no tengo salida, la tienes tú? Actuaba de una forma muy sensible, muy capaz de aceptar toda esa situación. En ese momento también podemos entender cómo a veces queremos una respuesta, pero queremos que Dios nos la diga tranquilamente, que no sea confrontativa, que no sea una parte que nos duela. ¿Y en qué momento entonces nosotros mismos podemos entregar nuestra vida, nuestros deseos? Una parte importante en las historias es cuando Pedro se cree fuerte en su propio discernimiento, como cuando justamente asegura que no va a negar a Jesús. Y Jesús le dice que lo negará al canto de los 3 gallos. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Pedro se hubiera dado cuenta de su debilidad? Se hubiera dado cuenta que él no es fuerte por sí mismo y le hubiera dicho: Jesús, yo soy un hombre débil, quisiera ser fuerte en ti, porque si yo sé que se vienen persecuciones, solamente en ti podré ser fuerte, podré ser tú, reflejando a ti, a los demás. En ese momento, que no, Jesús le hubiera dado esa porción de agua viva, no le hubiera dado esa fortaleza, pero lo dejó porque inclusive Pedro no creyó en la palabra, se siguió creyendo fuerte en sí mismo. ¿Y qué pasó con aquella mujer samaritana? Recibió la porción del agua viva directamente de Dios, creyó, cambió, se sanó y salió adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer acercándonos en este camino? Actuar como estos personajes, porque Dios se glorifica en nuestra debilidad. Y al decir que Dios se glorifica en nuestra debilidad es que aceptemos que no somos fuertes, no somos mejores, no tenemos la verdad, no tenemos ni siquiera la razón, no estamos en lo cierto. Y nosotros no tenemos nada más que aceptar lo que Dios hace en nosotros. En ese momento, entonces sí, la fortaleza completa de un Dios poderoso se glorificará en ti. Ese es el camino, recuérdalo. Dios te ama mucho. Murió y resucitó por ti, pero no como esa figura simbólica, sino para darte la oportunidad de ese camino, ese cambio, esa redención completa. Pero Él no va a actuar a la fuerza. Necesitas tú entender que debes de llegar con esa situación hacia Él, pidiéndole que Él lo haga en ti, porque tú no puedes. Tu corazón es engañoso, tu mente también te juega diversas pasadas malas. Así que si nada te ha servido hasta ahora, entonces sí, lo que necesitas es acudir con el Señor. No lo olvides, Dios te ama mucho. Eres lo más bello que ha creado. ¿No te gustaría quitarte esa venda de los ojos? Si no te ha servido hasta este momento el odio, la necedad, no te ha servido esa situación mala, es más, piensas que es buena porque tú estás defendiendo algo como Pablo defendía justamente sus creencias cuando se le apareció Jesús. ¿Que acaso no a veces estamos en esa situación, peleándonos entre nosotros, diciendo y dando una carta de requisitos para entrar a las iglesias, diciendo que mi corriente religiosa es la más acertada y que las demás están mal, y defendemos lo indefendible y nos volvemos ministros del pecado? No lo olviden, estamos actuando mal. Solo dejen a Dios actuar en ustedes, y ahí encontrarán el verdadero poder, la verdadera gloria, la verdadera santificación que solo Dios nos puede dar. Recuérdenlo, Dios los ama mucho.